nos acompañan virtualmente y bienvenidos nuevamente a quienes están acá presencialmente en esta charla. Esta es nuestra segunda charla local, así que tengo el enorme honor de estar sentada con todos estos referentes que ahorita les voy a presentar. Esta charla se llama Soluciones Tecnológicas para la Defensa de la Democracia en el Territorio. Tremendo desafío. Cuando nos sentamos con estas personas que ahora les voy a presentar a pensarnos qué es lo que podemos compartir para generar un valor agregado a quienes están acá y nos escuchan, nos imaginábamos que era importante hablar de cómo a través de la tecnología podemos fortalecer escenarios habilitantes para que la ciudadanía pueda, uno, sentirse segura, de ejercer un rol de liderazgo o de defensor de derechos humanos o de organización de la sociedad civil que trabaja por fortalecer la democracia en el territorio. Dos, cómo hacemos que realmente la ciudadanía se empodere a través de la tecnología, genere conciencia sobre los asuntos públicos y realmente genere apropiación de cómo puede hacer su labor como ciudadano. Y tercero, cómo realmente se construyen escenarios transparentes, orgánicos y de impacto sobre la incidencia de la ciudadanía en los asuntos públicos. Entonces, vamos a transitar por todos esos escenarios. Voy a presentarme, soy Daniela Carvajalino, directora de Desarrollo Institucional de Wingu. Yo voy a jugar un rol de moderadora, pero también voy a ir entregando información sobre algunas recomendaciones de tecnología o de prácticas tecnológicas para que quienes nos están escuchando y dicen, oiga, ¿yo qué tecnología puedo usar para generar seguridad, para empoderar a la ciudadanía? Pues se puedan llevar ese saldo pedagógico. Me acompaña Daisy Minota Hurtado. Daisy es lideresa de procesos culturales en una de las ciudades más desiguales de Colombia. Ella, a pesar de las constantes amenazas, le apuesta todos los días a la transformación social desde el arte y la cultura y sus profundas raíces en el territorio. Bienvenida, Daisy. Me acompaña también Gustavo Adolfo Hincapié. Lo trajimos desde Cali. Él es documentalista y realizador audiovisual. Es mentor de Solidari Labs Skylight. Llega desde Cali, pero viene desde Medellín, perdón. Y es parte del equipo creativo y de producción audiovisual de Vivix de Skylight, que ahorita vamos a hablar. Bienvenido. Gustavo cree que la tecnología permite superar brechas sociales y fortalecer liderazgos territoriales, entendiendo como una herramienta, la tecnología como una herramienta que permite conectar y hacer visible problemáticas en el territorio. Y estoy acá con Lina Hurtado, que es Chief of Party de la Alianza Activa Buenaventura, también apoyo al FITS. Lina cree que las plataformas tecnológicas nos permiten recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y forjar una democracia participativa que propenda realmente a mejorar el sistema de desarrollo social en el territorio. Así que muchas gracias por estar acá. Y bueno, voy a abrir la conversación preguntando a las dos bonaverenses que nos acompañan acá y que me cuenten cuáles son los desafíos de la democracia en Buenaventura, que nuevamente es un reflejo de muchos escenarios en América Latina, y cómo ustedes identifican la oportunidad en la innovación para fortalecer la democracia. Daisy, si quieres comenzar, tú tienes la palabra. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Creo que Buenaventura, como ya han explicado aquí, es una comunidad con diversas problemáticas y que se enfrenta, y también por su posición geoestratégica, también se expone a diversas miradas a nivel económico. Los desafíos que nosotros como bonaverense tenemos en este ejercicio de la participación. Hemos hecho algunos ejercicios y movilizaciones como la del 2014 y la del 2017, donde pudimos identificar y diagnosticar todas esas violencias que vivimos como bonaverense y todas esas violaciones de derecho. Pero en ese marco de todas esas violencias y
y violaciones de derechos, nosotros no nos hemos quedado quietos ni quietas, sino que hemos hecho ejercicio de participación como poder a través de esos movimientos que hemos realizado, poder hacer propuestas. Es decir, podemos identificar las propuestas que se han hecho a través del movimiento que se dio en el 2017. Se hizo la propuesta de unos acuerdos que este 21 de octubre se hizo la aprobación a través de este espacio de los diálogos vinculantes que estuvo la vicepresidencia. Este espacio de lo del PIEDB, que es un plan integral especial para la comunidad de Buenaventura, como bonaverense debemos apropiarlos y sentirnos que es una construcción participativa de todos los y las bonaverenses y que es una ruta en la cual nosotros y nosotras nos debemos, es decir, como un espacio de participación y de construcción colectiva, debemos estar presentes que se cumplan y que los próximos y próximas gobernantes de Buenaventura lo tengan en cuenta para que se pueda ejercer ese ejercicio de la gobernanza, que podamos participar todas y todas en ese ejercicio y poder, es decir, avanzar a poder enfrentar muchas cosas que se dan a través de la violencia y esa violación de derechos y esa relación con el Estado. Ahí tenemos una propuesta como comunidad bonaverense para poder enfrentar estas situaciones y participar en este ejercicio democrático en el marco de la democracia participativa y representativa, y poder hacer ese ejercicio de poder sabiendo, como lo explicaban las compañeras, que de todas maneras el que tiene el poder ejecuta, pero de todas maneras nosotros tenemos la posibilidad de participar en ese espacio del PIEDB. Bueno, de antemano quiero agradecer a Wingu y a todas las organizaciones aliadas por la invitación y por estar en territorio. Definitivamente estos son espacios que acercan cada vez más a la ciudadanía con el Estado y por supuesto que propicia y fortalece la democracia. Llegando a la pregunta que nos hace Dani de esos desafíos de la democracia en Buenaventura, les comento que la Alianza Activa Buenaventura llega a territorio en el año 2019, gracias, uno, por supuesto, a la necesidad que se vio por esa movilización social en el año 2017, donde los bonaverenses, digamos, manifestaron esa necesidad de que se tuvieran medidas afirmativas para cerrar esas brechas sociales. Y allí dentro de los desafíos para poder aterrizar un modelo que acercara a la ciudadanía con el gobierno, se encontraron varios que, digamos, que iban en detrimento de esa democracia. El primero era la baja confianza de la ciudadanía hacia el gobierno. Ciudadanía que no confía en el Estado, ciudadanía que no confía en el gobierno y en sus dirigentes, y en esa medida se coartan también de participar en esos escenarios democráticos que les permite construir territorio. Lo segundo, los pocos canales de interacción entre ciudadanía y gobierno, ¿sí? Pocos canales desde la innovación, no solamente desde lo tecnológico per se, sino desde la innovación, desde las nuevas apuestas. Ahorita estaban mencionando la necesidad de reconocer el contexto precisamente para brindar esas medidas afirmativas y evidentemente en ese mapeo que hace la alianza en sus inicios era que se requería y necesitábamos innovar, necesitábamos nuevas herramientas precisamente para propiciar esa democracia y digamos que para ir cerrando esa brecha que teníamos referente a la participación ciudadana. Y tercero, la violencia, ¿sí? El que el bonaverense se sienta coartado de expresarse, de que sienta que el poder hablar abiertamente sobre esas inconformidades que se tiene con administración, que se tiene con gobierno y que se tiene con Estado, que eso vaya a vulnerar también su integridad, pues eso hace que haya una limitante en la ciudadanía para poder participar y fortalecer esa democracia. Entonces son esos tres puntos principales. Y referente a la innovación, algo importante, ahorita se mencionaba un poco de la cobertura satelital,
pero también es necesario mencionar que Buenaventura tiene una alta ruralidad, ¿sí? Y eso es uno de los desafíos grandes que tenemos como naverenses, como la tecnología, cómo estas nuevas herramientas y la innovación también llega a esos territorios donde normalmente la participación ciudadana ha sido poca, precisamente pues por todas las barreras que acabo de mencionar. Pues retomando un poco esto, Lina, que tú mencionas, y para irnos a hablar de experiencias muy concretas de cómo generamos estos escenarios habilitantes, vámonos por el tema de cómo se construyen y se trabaja sobre escenarios que son inseguros para fortalecer y proteger un poco el rol de un liderazgo comunitario o un defensor en derechos humanos. Entonces, ahí te quiero dar a ti la palabra, Gustavo, para que nos cuentes el proyecto Vivix, que entiendo que es un proyecto de defensores para defensores y es una red que busca fortalecer este rol de defensores de derechos humanos, y sobre todo que me cuentes cuál es ese objetivo y cómo funciona esta solución digital para escenarios como los de Buenaventura. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos los que organizan este festival, a quienes también se han propuesto llegar a territorios que no están en el centro, que están en la periferia y que también donde se viven liderazgos sociales que han mantenido también como las dinámicas en estas partes del país. Yo soy realizador audiovisual, documentalista y hago parte también de una organización que se llama Skylight, que tiene sede en Estados Unidos, que fue fundada en 1981 y que está interesada mucho en el cine como una herramienta de transformación social. Pamela Jace y Paco Dionís, que son los coordinadores de esta organización, han hecho varios documentales en América Latina sobre problemáticas concretas de violaciones a los derechos humanos y también tratando de rescatar el poder de las historias, de tantas historias que hay para contar y haciendo visibles también como estas realidades. Skylight también como dentro de su programa de intervención se ha pensado en unos laboratorios creativos y esto es un poco como la historia de dónde viene Vivex, que son los Solidary Labs. Yo hice parte del primer laboratorio creativo en Colombia, que es la manera también como de buscar el vínculo entre los liderazgos sociales y los liderazgos artísticos también. Entonces era como una manera de juntar artistas con líderes sociales y mirar la manera de colaborar para transformar las narrativas también de los líderes sociales y la manera de contar sus historias. Entonces, a partir de ese Solidary Labs, que se han hecho varios, se han hecho 4, 2 en Colombia, uno enfocado en la población afrodescendiente, otro en México y otro en Guatemala. Entonces yo participé en ese primer Solidary Labs y un poco también a partir de ahí se han ido generando redes de apoyo, redes de colaboración, como lo decía, entre líderes sociales y artistas. Y una de esas colaboraciones que surgió también un poco a partir de la preocupación que teníamos estábamos en el año 2019, un poco antes, y empezábamos a ver las cifras de asesinatos a líderes defensores de la vida y el territorio en estos 3 países. Entonces, una de las grandes preocupaciones nuestras y creo que uno de los grandes desafíos también de la democracia es que la vida se pueda también como preservar y conservar y defender. Entonces, para nosotros ver morir a tantas personas asesinadas, amenazadas, en constantes peligro, en constante riesgo, en medio de contextos inseguros y de contextos tan complejos, nos parecía como un desafío muy grande, ¿no? Y nos dolía mucho estar como en ese, contando muertos todos los días. A partir de ahí surgió como la necesidad de crear una red que se llama Vivex, que tiene como objetivo fundamental construir una red de confianza entre los defensores y defensoras de estos 3 países en particular, y que en pandemia también se transformó mucho como en una solución digital, en una aplicación que hasta el momento es una aplicación que estamos construyendo de una manera también como experimental, en la cual los defensores y defensoras de la vida y el territorio en estos contextos puedan desde un espacio de confianza. También para nosotros es muy importante como el cuidado de la vida, pero también como poner la vida en el centro de estas apuestas.
Entonces sabemos que hay muchas vainas, hay muchos procesos que sanar, que transformar desde los defensores. También sabemos que hay también como una tradición de martirio en el ejercicio de la defensa y de los liderazgos que nos interesa transformar. O sea, para nosotros también como la parte psicosocial, la transformación, la sanación, es algo muy importante para todas estas personas que defienden los territorios y estos procesos. Entonces, Vives hoy una experiencia que se ha transportado como a lo digital en medio de la pandemia también, y que ha buscado como que esa red de confianza, de solidaridad, que se preocupa por el cuidado, por estar atento a la vida de los y las defensoras del territorio, pueda también como desde esa aplicación digital generar canales de comunicación, compartir experiencias, herramientas que posibiliten no solo asesorías de tipo legal, de tipo psicosocial, sino también herramientas para que los mismos defensores y defensoras puedan contar sus historias, puedan a partir de distintas capacidades que tenemos en la red, porque entonces hay cineastas, hay abogados, hay artistas plásticos, hay ilustradores. Entonces, cómo a partir de esa red de confianza podemos también como poner a colaborar todas esas capacidades para cuidar la vida, y sobre todo para que esas experiencias y ese compartir hagan también que el defensor no se sienta solo y pueda sentirse también como acompañado en un espacio más seguro. Muy interesante, muchas gracias. Yo quiero aprovechar para contar que el tema de seguridad digital no solamente lo tiene que garantizar en cuanto a defensores y líderes comunitarios, sino también cómo las organizaciones de base que estamos, las organizaciones comunitarias que trabajamos, adquirimos procesos de seguridad digital, ¿no? El desafío no solo está en proteger la vida del líder en territorio, sino también está en quienes ejercemos desde una organización de la sociedad civil, proteger también con quienes trabajamos. Y entonces me parece importante que acá las organizaciones ganemos conciencia sobre los datos que tenemos y sobre cómo al momento de poseer esos datos tenemos que construir protocolos de seguridad en el manejo de estos datos, ¿no? La seguridad es un proceso, no es una herramienta tecnológica. Muchas veces pensamos que seguridad digital es tener un super software que va a ser impenetrable el lugar donde almacenamos datos, y no necesariamente tiene que ser eso. Estamos hablando de procesos, es un ejercicio dinámico donde es un ejercicio de políticas organizacionales. ¿Cuál es el dato que yo tengo? ¿Cómo manejo ese dato? ¿A quién le permito el acceso a ese dato? Y digamos que desde Wingu hemos intentado acompañar también a las organizaciones en entender que precisamente cuando empezamos a adquirir protocolos de seguridad digital, entendemos que no es algo estático, no es algo que se construye y listo, ya quedó, sino que es un proceso tan dinámico que tenemos que estar constantemente revisándolo, reevaluándolo y entender que es algo que llega para quedarse en las organizaciones y que no es sano generarse esa sensación de seguridad, ¿no? O sea, que es una falsa sensación de seguridad. Entonces, la política de manejo de datos y de información que es sensible en mi organización arranca por entender cuál es el dato que yo manejo, qué tan importante es tener ese dato en mis sistemas, cuándo es importante destruir ese dato, ¿no? Que puede ser, sumamos si trabajamos con líderes o trabajamos con población vulnerable, en qué momento ya no es necesario almacenarlo, sino que hay que destruirlo porque en cualquier momento puede ser penetrado mi sistema y acceder a esa información. Es importante también a preguntarnos cuál es el tipo de ataque, hipótesis de ataques de información que pueden llegar a las organizaciones, y con eso empezar a construir políticas, procesos organizacionales que nos permitan organizaciones mucho más seguras. Voy a pasar, para hacer uso del tiempo que nos queda, y quisiera, ya hablando un poco, un barrido muy rápido del tema de seguridad, pasar al tema de empoderamiento, ¿no? Que era esa segunda línea en la que trabajamos y que veíamos que era importante como ahondar en este espacio. Y quisiera preguntarte, Lina, ¿cuál ha sido la experiencia desde Activa Buenaventura en el uso de herramientas para empoderar a la ciudadanía y cuáles están siendo esos principales desafíos y logros que ustedes tienen después de estos años de implementación de herramientas de empoderamiento ciudadano?
Bueno, contarles primeramente que la Alianza Activa Buenaventura, digamos que trabajamos bajo 3 líneas estratégicas. La primera es liderazgo, donde se fortalecen esas habilidades, esas capacidades de esos voceros y organizaciones de base comunitaria que hacen, por supuesto, esa defensa de derecho en territorio. Y segundo, tenemos plataformas de incidencia en política pública, sumada, por supuesto, a estrategia de gobierno abierto. Dentro de incidencia en política pública tenemos 2 plataformas cívicas, Marea Digital y Deliberatura. Marea Digital, como ya lo decía nuestra líder, que es Luz Adriana, ha permitido que la ciudadanía informada, ¿sí? A través de datos también que se proporcionan del Buenaventura, cómo vamos, que hace parte también de los procesos de la alianza, pueda hacer vocería y hacer requerimientos ciudadanos que la alcaldía posterior pueda, digamos, visibilizar cuál es esa gestión para cerrar esas brechas. Y desde Marea Digital se ha permitido esa conexión entre los liderazgos locales con la administración distrital, precisamente para tener esas respuestas afirmativas. Y ahorita ese punto va a ser uno también de los retos que tenemos referente a la respuesta institucional, pero hablándolo como fortaleza, se ha permitido esa interacción directa, ¿sí? Cómo la ciudadanía puede hacer incidencia en política pública, interactuando directamente sobre esos planes de gobierno, sobre esos planes que tiene el distrito, por supuesto, para cerrar esas necesidades que tiene la ciudadanía. Y segundo, tenemos a Deliberatura, que conecta a la ciudadanía con el Consejo, ¿sí? Ese órgano que hace control político sobre lo que se está haciendo en territorio, por supuesto, también ha permitido que la ciudadanía interactúe, sea vocera y además le haga seguimiento a algo que nosotros denominamos causas ciudadanas. En esa medida, pues, como ya les comentaba, hemos tenido unos logros importantes, entre esos lograr esa interacción directa, hemos llegado a las comunidades, hemos llegado a los barrios, hemos podido llegar a las comunas, donde la ciudadanía tiene la posibilidad de decir qué es lo que necesita, qué es lo que requiere, y además recibir esa respuesta recíproca, digamos, en espacios de co-creación, que evidentemente también ha sido un hito importante para el distrito, porque la administración local y el Consejo Distrital, por supuesto, también han tenido mucha voluntad para poder cerrar esas brechas. Otro de los logros es la corresponsabilidad en la gestión. La administración local tiene unos planes de gobierno, tiene un recurso también que está, digamos, establecido en el POAI, pero que no cubre todas las necesidades de la población. Entonces, ¿cómo a través de acciones de autogestión, la misma ciudadanía, después de haber identificado a través de las plataformas digitales cuáles son esas necesidades, el realizar y hacer esa cogestión, trabajar de la mano con esos liderazgos, los liderazgos que están en sus barrios, los liderazgos que están en la comuna, también se ha convertido en un logro importante para Buenaventura, porque nosotros también, todos y todas y todes, hacemos parte de esa transformación. Y lo otro es, por supuesto, y que lo había mencionado en su inicio, que habíamos identificado esa poca participación ciudadana, pues gracias a las plataformas digitales se ha logrado que haya una mayor participación, esos liderazgos que en algún momento, digamos que no percibieron el voz como poder, ahorita lo mencionaban en el anterior panel, la democracia también es una relación de poderes, entonces la ciudadanía aquí empoderada, estamos manifestando cómo a través de la plataforma de digitales ha logrado hacer incidencia, también ha sido un hito importante dentro del aterrizaje y las apuestas que hemos tenido como alianza, y cómo esos retos, digamos, que se han visionado, pues ahorita les decía, en cuanto a las respuestas institucionales, si bien la ciudadanía tiene la posibilidad de interactuar, no siempre la respuesta que obtenemos de la administración, pues una respuesta que vaya aterrizada a esas necesidades o que cubra esas brechas. Entonces allí digamos que hay un ejercicio también de cómo las plataformas digitales, cómo todo el proceso que hacemos a través de la virtualización, pues sigue reforzando ese quehacer que tiene la administración, por supuesto, para cerrar esas brechas. El otro tema es el posicionamiento. Ahorita estábamos hablando de alfabetización digital, de cómo la ciudadanía apropia estas herramientas para poder hacer vocería, ¿sí? Más allá, digamos, de lo que a veces utilizamos también las redes sociales, pero ese posicionamiento también de estas plataformas y de estas iniciativas, que de hecho creo que es uno de los grandes logros del FITS, de permitir
que todas estas experiencias se conozcan para que empecemos a utilizarlas. Entonces el posicionamiento creo que también ha sido un reto bastante importante. La consulta, ¿sí? Cómo estas herramientas nos están dando datos, ¿sí? Datos de esa percepción ciudadana, cómo la consultamos para aterrizarlos en nuestras apuestas como ciudadanos, pero también apuestas como administración, sigue siendo un reto importante. Y finalmente la apropiación y la incidencia, ¿sí? Si bien estamos haciendo esa vocería, estamos desde los liderazgos locales interactuando con la administración, interactuando con el consejo, ¿en qué medida alcanzamos y logramos esa real incidencia? Entonces sigue siendo un reto, todavía tenemos que realizar medidas afirmativas para poder ir cerrando esas brechas, pero creo que ya estas dos plataformas de Marea Digital y de Liberatura han logrado eso, sí, han permitido cerrar un poco la brecha y dar ese poder que tiene la ciudadanía para poder hacer incidencia en política pública. Bueno, tremendo, tremendo. Yo, digamos, quiero extrapolar un poco la experiencia y la apuesta que ha tenido la Alianza en usar herramientas tecnológicas en cuanto al empoderamiento como conceptos de tecnología muy sencillos que pueden ser usados también en territorios como Buenaventura por organizaciones de la sociedad civil, quizá en un estadio inicial de transformación digital, que son herramientas simples, pero que pueden ayudar a generar empoderamiento ciudadano. La relación de la ciudadanía con su territorio en ciudades y en espacios como Buenaventura es fundamental. Entonces, plataformas de mapeo son plataformas realmente útiles, son tecnologías muy útiles en estos escenarios. Nosotros siempre intentamos, ustedes van a ver que Marea Digital es un mapa, ¿no? Y es una forma también de visualizar lo que pasa en un territorio. Entonces, herramientas de mapas abiertos como lo es Mapbox o OpenStreetMap o mismo Google Maps son herramientas tecnológicas que están ahí al alcance de la ciudadanía, al alcance de líderes comunitarios. Hay muchas de estas herramientas que son open source, es decir, que no necesitas tener a un hiperdesarrollador de tecnología para que la puedas, sino que realmente es una plataforma que está desarrollada y que está a disposición para quienes quieran utilizarla. No hay que pagar para un desarrollo para poder hacer uso de ellas. Y la posibilidad de visualizar en un mapa es generar empoderamiento también de activistas, de organizaciones, de visibilizar una causa, de empezar a generar datos, como tú dices, porque muchas veces los líderes o las organizaciones de base, cuando queremos interlocutar con una entidad o con un organismo, necesitamos datos, necesitamos visualizar quiénes estamos, dónde estamos, cuáles son nuestros problemas. Entonces, las herramientas de mapeo son necesarias, son fundamentales y están al acceso, ¿no? Quisiera pasar, y con esto también darte a ti la palabra, Daisy, frente al tema de la importancia de hacer un desarrollo de tecnología que esté constantemente dialogando con los usuarios, ¿no? Porque muchas veces pensamos en desarrollar tecnología como desde la lógica de un desarrollador o de un directivo de una organización, y cuando lo llevamos al territorio y está una usuaria como tú, que está en un escenario desafiante, en el caso de Vivix, que son escenarios donde hay amenazas, donde se supone que es una herramienta que llega a personas que necesitan quizá que sea algo muy sencillo, muy fácil de utilizar. Entonces, la experiencia del usuario y la herramienta que sea sencilla de apropiarse es fundamental. Yo quisiera preguntarte, tú como usuaria, ¿cómo te has sentido en el uso de Vivix? ¿Cómo te ha favorecido en tu labor y en el propósito mismo para lo que está siendo construida? Y también, ¿de qué manera ustedes han participado del desarrollo y de la mejora de esa herramienta? Bueno, empecé a participar en el proceso de Vives a través, mi primer contacto fue en el Solidaridad Afro, y a partir de ahí, como comentaba Gustavo, en el ejercicio que hacemos los líderes, las lideresas, y por visibilizar todas estas violaciones de los derechos humanos, se generan amenazas, asesinatos y de todo. Y a partir de allí, pues se generó esta herramienta de Vives, ¿no? Esta es una herramienta que está también en un proceso de construcción. Pues se lideró por Pamela y Paco y el equipo de apoyo,
pero ha sido una conversa constante entre los líderes y la lideresa de Colombia, Guatemala y México, que nos enfrentamos al día a día por la defensa de la tierra, del ambiente y de todo, a situaciones que estamos en el ojo del cañón. Entonces, con toda esa conversa, entonces, ¿cómo generar un proceso de juntanza, de apoyo mutuo, de confianza y de protección, donde cuando uno lo requiera pueda utilizar la herramienta tecnológica a favor de allí, sabiendo de que de todas maneras la información hay que encriptarla y hay que tener que no todo el mundo va a poder entrar al instrumento, porque tiene que haber participado del proceso o habérsele permitido que con una invitación que pueda entrar. Creo que esta herramienta es muy importante porque permite escuchar las voces de los líderes y de las lideresas. También permite pues hacer como un perfil de estos líderes y visualizar sus historias de vida y poderlas compartir a través de esta red, y cómo esta red puede servir también a Buenaventura, porque se genera esas redes de democracia comunitaria o cívica, como que se hablaba aquí, y entonces permite que si la herramienta que se ha creado tiene varios usos, donde tú puedes en un momento, si requieres apoyo, pues dentro de la misma red, contactos de confianza. También hay en esta red unas herramientas que pueden utilizar una asesoría en un momento, una asesoría legal, poder compartir cosas claves o cosas difíciles que estén ocurriendo en nuestras localidades, poderlas hacerlas virales y o poderlas publicar en la red, y que muchas veces cuando se visibilizan las situaciones también es una manera también de protegerla, porque si todo el mundo sabe qué está ocurriendo, por ejemplo, en la comunidad de Buenaventura, que ocurrió, por ejemplo, en este año, la situación de todos esos desplazamientos a las comunidades indígenas y negras, a través de la red de Vives, pues yo pude publicar las misiones humanitarias que se hicieron, y ahí poder también generar aliados en esta situación. Okay. Entonces es importante el poder participar, generar confianza, generar apoyo mutuo y poder escuchar las voces en un constante construir de qué es lo que queremos. Y lo otro que también quiero decir es que lo que construyen las herramientas somos los seres. Uh-huh. y que en este proceso también se genera un proceso de sanación, de cómo el cuidador cuida al otro. Entonces también eso también se ha permitido conversar y reflexionar sobre esos procesos de cómo nos sanamos para poder también participar y cómo nos cargamos. Bueno, muchas gracias. Nada mejor que un mismo usuario para contar un poco la experiencia de lo que sin duda seguramente es una estrategia de Vivix para generar apropiación, para generar realmente un uso, digamos, de una herramienta que sea constantemente consultada y construida y co-construida con los usuarios. Esto me parece fundamental, llevándolo un poco a lo técnico. Nosotros hablamos de cómo realmente se construyen experiencias desde la lógica de los usuarios. Y para eso existen las metodologías ágiles, yéndonos de forma muy técnica, que al final lo que buscan es generar desarrollos iterativos y en constante diálogo con usuarios, ¿no? Donde nosotros, antes de pensar en un desarrollo tecnológico específico,
entendemos muy bien quién va a ser el que use esta tecnología, qué es lo que quiere, qué hace, qué miedos tiene, cuáles son sus desafíos, un poco lo que tú decías. Nosotros somos los que estamos en el territorio, en este caso puntual, líderes que están en escenarios inseguros, estamos poniéndole el pecho al tema y tenemos unas condiciones, unos pensamientos, unas necesidades que solamente ustedes pueden entender, ¿no? Y en ese escenario es un ejemplo de lo que pasa en muchos escenarios de cuáles son esos usuarios. Muchas veces necesitamos incorporar a estos usuarios en el pensar la solución, en entender el problema y en definir un producto que vaya realmente a generar valor en el cortísimo plazo en los usuarios. Y entonces, ahí está el tema de metodologías ágiles para la innovación, que ojalá para quienes nos escuchan o quienes están tomando apuntes puedan después salir a consultar cuando quieran montarse en el escenario de innovación. Y quiero preguntarte, porque Lina, yo sé que esto de Marea Digital ha sido un ejercicio donde se ha usado metodologías ágiles. También tú nos cuentes cómo fue en el caso de Marea el desarrollo desde esta lógica. Bueno, como les mencionaba hace un rato, la alianza se empieza a aterrizar en el territorio con el objetivo de acercar a la ciudadanía al Estado a través de la innovación, y empieza desde el año 2019 a hacer un mapeo de esas realidades del ecosistema bonaerense a través de los liderazgos, ¿sí? Entonces empieza a hacer un mapeo de cuáles son esas principales necesidades, cuáles son esos principales ejercicios de vocería que se tiene que hacer para poder cerrar esas brechas sociales. Y en esa medida, en el año 2019, desde la línea de Marea Digital, se empieza a hacer un diagnóstico con la comunidad y la primera puesta de diseño, ¿sí? En esa medida, por supuesto, el objetivo también es que nosotros podamos traer experiencias exitosas que están en otros territorios y que se pueden adaptar al contexto bonaerense. En esa medida, Wingu, de hecho, con la experiencia que tuvo con Caminos de la Villa, pues fue una de las apuestas que se ajustaba a esas necesidades poblacionales, esas necesidades de territorio, y sirvió como modelo para empezar a adaptar esta plataforma cívica hacia el aterrizaje y la interacción y propiciar esa interacción entre ciudadanía y Estado. Entonces, en ese año 2019 se realizan talleres en el cual se empieza a mapear, ver cómo esa experiencia que tenía Wingu desde Caminos de la Villa pues también era adaptable, y en el año 2020, más o menos en febrero, entonces ya se empieza esa herramienta que había sido útil en un contexto diferente al de Buenaventura, pues cómo a través de esas necesidades que se mapearon de la ciudadanía, cómo se empezaba a, digamos, diseñar con el fin de que fuera aterrizado a las lógicas, por supuesto, que tenemos como territorio y a esas necesidades. Entonces, el año 2020 fue un año, además, un año histórico, por supuesto, porque llega con pandemia, que fue un hecho positivo también en pro del desarrollo de estas tecnologías. ¿Por qué? Porque permite también que las instituciones, las organizaciones y la innovación pues tenga una apuesta relevante para poder solucionar esas necesidades que tenemos. Entonces, en el año 2020 también desde Marea Digital se empezó a, digamos, trabajar ya sobre el diseño de la plataforma, probar esa plataforma, cómo era ese funcionamiento ya con la ciudadanía. Se empezaron, por supuesto, a hacer esos ajustes cada vez más aterrizados hacia la ciudadanía, y algo importante, porque inicialmente Marea Digital, su nombre era Plataforma Cívica, pero Plataforma Cívica en Buenaventura, si queremos apropiación, si queremos que la ciudadanía pues se sienta recogida. Entonces, inclusive el nombre de Marea Digital nace de los liderazgos, ¿sí? Nace de esa apuesta de cómo nosotros vemos una herramienta que nos va a conectar con Estado. Entonces, Marea Digital, de hecho, hay, digamos, un eslogan que dice que la marea está empuja, ¿sí? Digamos, aquí en Buenaventura también con esos ciclos que tenemos de que la marea sube, baja, y cómo ello también representa un poco esa movilidad, ¿sí? Esa movilización social, eso que se requiere para poder incentivar a la ciudadanía y, por supuesto, propiciar a esa rendición de cuentas y a generar esos datos abiertos para que los tomadores de decisiones, uno, pues aterricen sus iniciativas, pero además para que la ciudadanía pueda hacer exigibilidad. Entonces, en el año 2020, más o menos a mediados, se integran, digamos, una... dentro de la plataforma de Marea Digital, el que se pueda visionar
esa rendición de cuentas, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo el Estado de acuerdo a esos requerimientos, a esas necesidades ciudadanas? Y datos abiertos, que también, digamos, que permite de una u otra manera, como les mencionaba a ustedes, que interactúe tanto ciudadanía como gobierno y se empiece a dar esa respuesta a esos requerimientos ciudadanos. Hay un trabajo, porque nosotros decimos que la plataforma no funciona per se sola, sino que también hay un trabajo comunitario detrás. Entonces, en el año 2020 también se inicia con el uso y la apropiación de la plataforma, que se refuerza también en el año 2021, y es esos ejercicios de mapeo comunitario, esos ciclos de formación que aquí la juventud juega un rol importante, porque empezamos a entrenar, a tener unos jóvenes voceros que son quienes van a propiciar esa alfabetización digital entre, por supuesto, la ciudadanía, pero esos liderazgos juveniles, para que puedan visibilizar esas necesidades. Entonces empieza un trabajo comunitario en el año 2021, aquí el equipo de Marea Digital empieza, digamos, ese trabajo recíproco, a que la ciudad, algo que nosotros denominamos también alfabetización digital, que la ciudadanía se sienta confiada, que esos datos evidentemente también van a tener esa respuesta de la institucionalidad. Entonces, un trabajo también comunitario detrás de esta plataforma. Y ahora, sí, en el año 2022 hemos estado en procesos de incidencia. Algo importante es que 31 requerimientos ciudadanos a partir de esa vocería se han, digamos, visibilizado en la administración local, el cual han tenido respuesta efectiva, respuesta institucional, y entonces allí es donde estamos hablando de incidencias y todas esas necesidades sentidas. Estamos teniendo esa respuesta directa de los secretarios de despacho, directa de la alcaldía, para poder, digamos, cerrar esas brechas. Y ahora tenemos un reto importante, que eso va también de la pregunta que habías mencionado ahora, el tema de la sostenibilidad, ¿sí? Porque estas plataformas inician con un proyecto, pero no pueden morir allí. Esas plataformas deben de continuar porque evidentemente son el puente para que nosotros sigamos ejerciendo ese poder y sigamos interviniendo en esa incidencia, en la participación ciudadana, esa incidencia en política pública. Entonces ahorita también estamos haciendo todo ese trabajo de sostenibilidad, cómo se sostienen los procesos y por supuesto cómo podemos dejar esa capacidad instalada en territorio para que los ciudadanos de primera mano sigan haciendo ese control también político y sigan haciendo esa veeduría con gobierno. Bien, pues bueno, muy interesante. Yo voy a retomar dos cosas. Viviana de Red Mariposas, que nos acompañó en la charla local anterior, decía algo, y es como la tecnología no reproduce escenarios y lógicas de poder que ya están instauradas, ¿no? Esto, sumado con lo que hemos venido hablando en esta parte de lo primero es que hay que construir con quienes van a ser sus usuarios, ¿no? Porque cuando uno abre el diálogo desde el inicio y genera desde ese escenario un diálogo horizontal, entonces vamos a ir rompiendo esas lógicas de poder que están de manera análoga, experiencial, y que no pueden ser o sea, la tecnología no puede copiarlas, ¿no? Y yo creo que eso es algo fundamental, es algo que conectamos con la charla anterior, pero que me parece que es clave, y desde ahí, desde esas lógicas de abrir el diálogo, es que vamos a empezar a generar empoderamiento. Entonces, quería compartir eso con una reflexión escuchándolos y trayendo lo que decía Viviana Peñaranda anteriormente. No nos queda mucho tiempo, entonces solo quería como cerrar algo que tú mencionaste, Lina, que tiene que ver con la incidencia, y es hay que generar datos, ¿no? La incidencia de la ciudadanía en escenarios y en asuntos públicos se puede hacer por medio de los datos. Si nosotros usamos la tecnología para producir datos, pero además generamos estrategias de análisis y de visualización y de interpretación de esos datos que se están generando constantemente, vamos a poder hablar de una forma mucho más clara con las entidades públicas, ¿no? Y esa es una pata fundamental, es algo de lo que vamos a estar hablando después en el espacio de articulación acá en Buenaventura, que después a quienes nos acompañan virtualmente lo vamos a poder compartir, pero eso es fundamental. Así es como vamos a fortalecer también a los liderazgos y a quienes quieren interlocutar con las entidades públicas. Quisiera terminar este espacio quizá preguntándote también a ti, Gustavo, como de toda esta experiencia que has tenido como desde Vivix y desde construir tecnología en escenarios tan adversos, ¿qué recomendación le darías al sector social y desde los aprendizajes que ustedes han tenido que quieran innovar en asuntos en la defensa y en la seguridad de líderes comunitarios en territorios?
Gracias, Dani. Volver a lo que tú dijiste, y creo que es fundamental. Transformar esas relaciones de poder desde la construcción de este tipo de herramientas es clave, es decir, algo más horizontal, más participativo, así nos tome más tiempo, porque a veces nos preocupamos mucho como por el resultado en sí concreto, por la herramienta, pero una herramienta sin gente, sin participación, sin una verdadera interlocución, retroalimentación con quienes la van a usar, de nada sirve. Entonces, a veces las cosas a fuego lento se cocinan mejor y creo que también darle espacio a eso, no preocuparnos por llevar ya como ideas instaladas, o sea, también romper un poco eso del poder y de la centralización del conocimiento, porque una herramienta no sirve de nada si no está apropiada en sí por quienes la van a usar. Entonces, creo que eso es muy importante, la escuchar. Vivex ha evolucionado y se ha transformado gracias a la participación continua y a la retroalimentación en talleres, en espacios de encuentro con líderes que han dado ideas claves para lo que hoy es la caja de herramientas, y esperamos que se siga evolucionando, o sea, no partir como de ese proceso como un momento y ya, sino que ese proceso sea continuo y esté en constante evaluación y en constante transformación. Es decir, estas herramientas no pueden ser como algo ya hecho, sino partir de que siempre van a necesitar transformarse de acuerdo a los contextos y a las opiniones y a las sugerencias de quienes la van a usar, porque de lo contrario terminaría como algo muerto, ¿no? Entonces, darle vida a esas aplicaciones y a esas herramientas y tener en cuenta mucho eso de la horizontalidad y de transformar esas relaciones de poder. Y uno de los desafíos más grandes creo que sigue siendo lo que estaba diciendo Lina también, el tema de la conectividad. Estamos en territorios que aún están desconectados, no solo en acueducto, no solo en muchas cosas, en educación, sino también en el tema pues del internet, del acceso a la conectividad, y el tema de la alfabetización digital. Creo que también es muy clave y muy importante aprender a usar estas herramientas, y también como el intercambio generacional, lo que decía Lina es muy clave, como la puesta entre ese diálogo de jóvenes que dominan mucho la tecnología, pero que pueden tener menos experiencia en liderazgos sociales y comunitarios, pero que la tienen más otras personas mayores que pueden no tener el uso de esas herramientas. Entonces, ese diálogo constante entre quienes saben usar estos aparatos y quienes saben también tejer desde la realidad y desde las comunidades. Entonces, creo que esa sería ir lento, escuchar y con una participación constante siempre. Nos queda 1 minuto y medio para cada una porque quiero hacerles la misma pregunta. ¿Qué recomendaciones, arranco contigo, Lina, qué recomendaciones le darías a quienes están interesados en innovar en territorios a través de la tecnología en territorios como Buenaventura? Bueno, yo continúo con la misma narrativa que trae Gustavo, y más allá de, digamos, de hablar de generar esa participación ciudadana que es supremamente importante y que sean los propios liderazgos quienes construyan, es el vincular a todos los actores del ecosistema, ¿sí? Todos los actores, desde sus diferentes experiencias, el sector privado, la academia, el sector social, los liderazgos, todos tienen una vocería importante para poder construir. Y en esa medida, como parte de esos aprendizajes que hemos tenido desde la Alianza Activa Buenaventura, es que entre todos co-construimos y estamos generando redes, digamos, de actores claves, que en realidad los actores claves somos todos que decidimos participar, esas redes que generen ese valor público y evidentemente que logren incidencia. La academia, eso lo decía Brigitte Baptiste hace un rato, la academia juega un rol importante, un rol cohesionador, como a través de lo que están haciendo los estudiantes, como a través de las investigaciones, pero además de los puentes que están generando, evidentemente generan ese valor hacia esa democracia a través de la tecnología, y en esa medida, entre más integremos a los diferentes actores del ecosistema, evidentemente vamos a poder hacer tecnologías ágiles, mucho más robustas y evidentemente que permita la interacción de todos los ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que las tecnologías, ¿para quiénes se generan? Para las comunidades, ¿no? Y para hacer más ágiles los procesos. Entonces yo creo que recomendaría que se deben seguir generando espacios de encuentros,
de encuentro de los diferentes sectores generacionales y también de los diferentes sectores sociales, culturales, económicos, donde todos esos diferentes sectores en esta conversa pueden, es decir, seguir aportando sus ideas y sus propuestas para seguir generando que esto. Sabemos que la conectividad en Buenaventura, porque Buenaventura es casi 100% rural, van a haber muchos tiempos para lograrse, pero que si seguimos generando esos espacios de encuentro, entonces todo, ahí las redes, es decir, estos espacios de red van a ser mucho más cortos para comunicar o para hacer lo que queremos hacer, y que haya una verdadera participación y democracia en lo que se vaya a hacer, y que no nos podemos olvidar ¿qué queremos en ese instante como bonaerense? No nos olvidemos que nosotros somos gestores de nuestros propios desarrollos, de nuestras propias propuestas, y para que se genere tenemos que participar y decir cómo la sentimos, cómo la olemos y cómo la queremos, y eso hace parte también de generar esas tecnologías de cómo las queremos y cómo las queremos diligenciar o agilizar. Muy valiosa. Muchas gracias por la conclusión, Daisy. Creo que cierras con un broche de oro este espacio. Hubo algo que dijiste y con eso voy a dar paso a la siguiente conversación que vamos a ver de manera virtual. Es el panel regional sobre cómo la tecnología puede promover la participación de las juventudes en asuntos públicos. Yo tuve un encuentro, quien me recibió en Buenaventura fue un joven líder impresionante que me llevó a recorrer. Tuve un encuentro fortuito acá también con otro joven que me decía, me contaba cómo las juventudes están impulsando procesos de transición democrática también en Buenaventura, cómo a través de todo este proceso que ha venido viviendo Buenaventura han surgido liderazgos y se han fortalecido liderazgos juveniles. Entonces este espacio regional un poco donde también vamos a tener la participación de una bonaerense en este espacio, busca precisamente hablar del rol de las juventudes en lo que está pasando en América Latina y cómo la tecnología ha aportado a fortalecer ese rol. Así que, pues muchas gracias a ustedes por la generosidad en el aprendizaje con todos quienes nos vieron. Vamos a mover esto para que veamos bien la pantalla y bueno, muchas gracias por escucharnos.